Muy buenas, soy Enrique Alonso y en este vídeo te voy a enseñar cómo resolver el problema 14 de LeetCode, Longest Common Prefix. En este ejercicio nos piden que encontremos el prefijo común más largo entre todos los strings que nos dan en una lista y nos dicen que si no encontramos ningún prefijo, pues que devolvamos un string vacío. Lo primero de todo, por ejemplo, vamos a mirar el string flow y vamos a ver cuántos prefijos tiene o cuáles son sus prefijos, ¿no? Pues los prefijos son substrings que inician al inicio del string, es decir, que tienen el inicio ahí. Por ejemplo, de flow, los prefijos podrían ser f, fl, flo y flow, siendo todo el string, toda la palabra, siendo también un prefijo. Es decir, que los substrings tienen que empezar por el primer carácter y de ahí pues coger pues x caracteres hacia adelante. Y en este caso pues serían estos 4. Vale, pues teniendo esto vamos a ver cómo en el primer ejemplo, teniendo en cuenta estas tres palabras, estos 3 strings, pues el prefijo más largo común es fl. Si miramos el ejemplo 2, vemos que los 3 strings inician con un carácter distinto, es decir, cualquiera de los prefijos que tenga cada una de las palabras va a ser distinto y por eso no vamos a encontrar un prefijo común, aunque sea de un carácter. Y por eso vamos a devolver un string vacío, que es lo que nos piden aquí mismo. Vamos a tomar el ejemplo 1, las 3 palabras del ejemplo 1, y voy a explicar pues cómo se podría hacer este ejercicio pues de una manera fuerza bruta, digamos, ¿no? Si sabemos calcular de una palabra todos sus prefijos, como hemos visto, en este caso sería f, o fl, o flo, o la palabra entera flow, si podemos calcular todos los prefijos, pues lo que se podría hacer sería calcular todos los prefijos de la primera palabra, todos los prefijos de la segunda, de la tercera, etcétera, y luego comparar cuál es el prefijo común más largo. Esto nos haría crear montones y montones de prefijos para luego comparar, cosa que no sería nada eficiente. Y hay una manera mucho más sencilla de hacerlo, que es la siguiente. He colocado las 3 palabras del ejemplo 1, una debajo de la otra, para que veamos cómo el prefijo común es fl. ¿Por qué? Porque vemos que todos empiezan por f, luego tienen una l, y luego llega donde no todos siguen con el mismo carácter, es decir, primero todo f's, primero todo l's, y luego llegamos aquí donde 2 palabras empiezan con o y la siguiente tiene una i. Es decir, si hiciésemos los prefijos de 3 caracteres de cada palabra, pues en este caso sería flo, y en este caso sería fli. Es decir, no serían comunes. Por eso los prefijos comunes más largos serían fl. Y una manera de ver cuál sería lo más largo, pues sería lo siguiente. Podemos inicializar una variable respuesta que al inicio va a ser vacío, porque en caso de que esta palabra empiece con una a, pues veríamos cómo el primer carácter no es igual, así que no habría ningún prefijo común. Y tendríamos que devolver nuestra respuesta, que es vacía, que es básicamente lo que nos piden aquí. Pues teniendo esto en cuenta, inicializamos nuestra variable resultado vacío y lo que vamos a hacer va a ser ir comprobando índice a índice en todos los strings qué carácter hay. Es decir, en el primero vamos a inicializar con un índice i, que al inicio va a ser 0, y va a mirar en todos los strings, vamos a mirar a ver si el carácter que hay al inicio es el mismo. Entonces, vamos a ir a cualquiera, vamos a empezar por el primero, y decimos, ¿cuál es el carácter que está en la posición número i? Que ahora es el primer índice. Pues nos dice que el carácter es f. Es decir, queremos buscar el carácter f que esté en todos los strings en este índice i. Entonces, una vez ya hemos sacado este carácter, que es, vamos a decir, el carácter de la primera palabra, pues vamos a recorrer todos los strings y mirar a ver si empiezan o si tienen ese carácter f en el índice i, que en este caso es el primer carácter. Pues vamos a la primera y vemos que sí, que el primer carácter es una f, así que continuamos a la siguiente. Vemos que en la segunda palabra el primer carácter, es decir, el carácter en el índice i, es también f, así que perfecto, continuamos para adelante, llegamos al último string, vemos el carácter en la posición iésima, que es f también, así que perfecto. Una vez hemos recorrido todas las palabras, hemos visto que todas empiezan por f, así que podemos ir a nuestra variable resultado y añadir una f. Ahora nuestro resultado, nuestro prefijo común que hemos visto hasta ahora sería f, y podríamos incrementar nuestro puntero i o nuestro índice i a la siguiente posición, es decir, ahora i sería 1 y veríamos los caracteres en el índice 1, es decir, en la posición 2 de todas las palabras.
Así que quitaríamos esta F, iríamos a la primera palabra y veríamos cuál es el carácter que está en el índice I, es decir, en la posición 2 de la primera palabra, y veríamos cómo es L. Entonces cogeríamos este carácter L y recorreríamos todas las palabras que tenemos disponibles mirando si el segundo carácter, es decir, el carácter en el índice I, es L. Así que empezamos por la primera y vemos que sí, que el carácter en la posición 2, es decir, en el índice I, es L, que es el que estamos buscando. Pasamos al siguiente y vemos que también el carácter en la posición iésima es L. Así que perfecto, continuamos al siguiente string, vemos que también el carácter en la posición iésima es L, así que una vez ya hemos recorrido todos los strings que tenemos en nuestra lista, sabemos que L también es el segundo carácter de todas las palabras, de todos los strings. Así que vamos a nuestra variable respuesta y añadimos la L a la respuesta. En este caso ya tenemos FL. Y una vez hemos hecho esto, pues incrementamos nuestro índice I. Vamos a la primera palabra para saber cuál es el carácter que queremos que tengan todas las palabras en ese índice. Y en este caso vemos que es el carácter O. Así que cogemos el carácter O y vamos a empezar a recorrer todas las palabras para ver si tienen en la posición 3, es decir, en el índice 2, todos a ver si tienen este carácter O. Así que iríamos a la primera palabra y veríamos que sí, que el carácter en la posición iésima es una O. Pasamos al siguiente string y vemos que sí, que el carácter en la posición iésima sigue siendo una O. Así que perfecto. Pasaríamos al siguiente string y veríamos cómo ahora no tenemos aquí una O, sino que tenemos una I. En este caso en el que nos encontramos que un carácter no es el que estamos buscando, en este caso lo que tenemos que hacer será directamente devolver nuestra variable resultado, porque tendríamos el prefijo común que hemos tenido hasta ahora. En este caso hemos visto que quitando los siguientes caracteres, pues nuestro prefijo común ha sido FL, que es el que tenemos en la variable resultado y es el valor que tenemos que devolver. La complejidad temporal de este algoritmo será de n por m, siendo n la cantidad de palabras que tenemos en la lista y siendo m la longitud de la palabra más corta que tengamos en la lista. La complejidad espacial será de m, ya que como máximo en nuestra variable resultado vamos a tener un string que va a tener la longitud del string más corto de la lista. Cabe mencionar que no vamos a ir guardando un string y sumándole caracteres, sino que vamos a hacer una lista donde vamos a ir guardando los caracteres. Por ejemplo, en una posición la F, en otra posición la L y así sucesivamente. De esta manera no tenemos que ir haciendo copias de todos los strings, porque si ahora quisiésemos sumar aquí una O, digamos, si quisiésemos sumar aquí una O, tendríamos que crear un nuevo string que fuese FLO. No se podría añadir como se puede hacer en una lista. Pasando al código, lo primero que vamos a hacer va a ser inicializar una variable respuesta a una lista vacía, que va a ser donde vamos a ir metiendo nuestros caracteres de la solución que vayamos encontrando. Luego vamos a calcular la longitud mínima de los strings, es decir, de todos los strings que nos pasan en la lista, y esto lo vamos a hacer inicializando una variable a infinito y luego recorriendo todos los strings y viendo a ver cuál es el valor más pequeño, si el que ya teníamos o el de la longitud del string actual. Y una vez ya tenemos esa longitud mínima, pues simplemente vamos a utilizar un for para recorrer todos esos índices, es decir, desde 0 hasta min l menos 1. Y para cada uno de los índices pues vamos a hacer lo que ya hemos visto. Vamos a coger el carácter de el primer string que haya, es decir, cogemos el primer string y luego el carácter en el índice i del primer string, y ese va a ser el carácter, ese carácter c, que vamos a querer ir viendo que lo tienen todos los siguientes strings, ¿no? Todos los strings que hay en la lista. Por eso hacemos un for donde vamos a recorrer todos los strings y vamos a mirar que todos los strings tienen en el índice i tienen ese carácter. Entonces tenemos un if sdi, es decir, el carácter en la posición iésima del string s, si es distinto que el carácter que estoy buscando, entonces voy a tener que devolver la solución. Pero la cosa es que nuestra solución es una lista de caracteres. Por eso tenemos que utilizar un punto join donde vamos a hacer que todos los caracteres que hay en nuestra lista se junten. Y de esta manera obtendríamos el string, que sería el prefijo que queremos devolver. En caso de que no se meta en este if
y que se hayan recorrido todos los strings de la lista, sabríamos que todos comparten ese carácter C que estamos buscando. Entonces iríamos a nuestra respuesta y añadiríamos el carácter C. Y una vez si hemos salido ya de este primer for, querría decir que hemos encontrado que el prefijo más largo común es igual al string más corto que hay en la lista. Y por eso tendríamos que devolver exactamente lo mismo que aquí. Y de esta manera ya tendríamos todo, ejecutaríamos y veríamos cómo el algoritmo es correcto y eficiente. Espero que te haya servido muchísimo el vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos en la próxima.